Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar presentes en este webinar que lleva por título Cálculo del retorno social de la inversión. Y tengo el gusto de presentar a los ponentes del día de hoy. Nos acompaña el doctor Roberto Carballo Escobar y el doctor Carballo Garnica. Voy a proceder a dar lectura a sus trayectorias curriculares. El doctor Carballo Garnica es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura o la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría del Colegio de Posgraduados, así como estudios doctorales de la Universidad de Lyons. En el ámbito laboral se ha especializado en el financiamiento rural y financiamiento de la agroindustria, con más de 15 años de experiencia en FIRA y 8 años en FOSIR. En el ámbito docente ha sido profesor de la UNAM, el IPN Chapingo, el ITAM y el Tecnológico de Monterrey. Hoy día ha realizado consultoría junto con Terraética para instituciones como The Nature Conservancy, la UICN, Reforestemos México, GIS, el CRIT de Nezahualcóyotl de Teletón, entre otros. Es uno de los precursores en México del análisis Monte Carlo para riesgo financiero y finanzas híbridas para la conservación ambiental. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Roberto Carballo Escobar. Él es doctor en filosofía, director de la empresa Terraética, experto en consultoría para la generación de indicadores de sustentabilidad, desarrollo de paquetes financieros para proyectos productivos, desarrollo de mapas financieros, escritor de contenido en diversas revistas en áreas de sustentabilidad y finanzas, profesor del ITAM, conferencista y tallerista en temas de emprendimiento, comunicación con causa y teoría del cambio. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Jackie. De nueva cuenta, siempre es un gusto estar aquí en la Junta de Asistencia Privada. Siempre lo comento, pero es que siempre le extrañamos también los talleres presenciales ahí en CECAPIS. Es un gusto cómo nos tratan ahí, así que, bueno, igualmente aquí vía online también nos han dado el mejor de los tratos. Es un gusto saludarlos a todos los participantes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. La sesión de hoy, como ven en su pantalla, se llama Cálculo del retorno social de la inversión, o el famoso SROI. Ahí hay es el SROI. Entonces, es un dato, es un indicador que curiosamente del que se ha hablado mucho, del que se han hecho metodologías, pero curiosamente, todavía en el sector de las organizaciones de la sociedad civil, en el sector de las empresas sociales, en el sector de la responsabilidad social, sector de las fundaciones, curiosamente todavía hay muchas dudas acerca del cálculo del SROI. Hay muchas dudas de cómo hacerlo. No es tan fácil como muchos dicen que es, pero tampoco es algo tan complejo que les quite el sueño. Hay que sumar distintas herramientas que normalmente no van juntas, como lo van a ver. Es un poco de teoría de cambio, también es evidentemente algo de evaluación financiera, evidentemente algo de cómo entran todos los elementos en una proyección, la teoría financiera, es conocer acerca del valor del dinero en el tiempo. O sea, hay diferentes elementos, tanto económicos, financieros, como llamémosle institucionales o de planeación estratégica que tenemos que tomar en cuenta, más elementos algunos sociales, por ejemplo, en donde entra, por ejemplo, lo que es la valorización de aquellas cosas que estamos haciendo como fundaciones, la valorización de los intangibles, y hay diferentes metodologías, hay diferentes herramientas que hay que tomar en cuenta, y precisamente para eso diseñamos este curso de cálculo del SROI. Le cedo la palabra a papá. Yo voy a estar toda la sesión durante toda la sesión estaré en el chat. Les pido que también tengan toda la confianza. Cualquier duda que tengan, no duden en hacerla, en hacérmela llegar, la puedo responder en el chat. De todas maneras, si hay alguna otra duda que no pueda responder, bueno, con mucho gusto se las hago llegar a papá. Muchas gracias a todos. Papá, te cedo la palabra y no sé si ya puedas empezar a proyectar.
en lo que, si quieres, comienzas a proyectar tu presentación. Les comento a todos que la presentación al final de la sesión se la vamos a compartir, evidentemente, a Jackie de la Hub, pero también la podrán encontrar en nuestra página web, en terraetica.com. Muchas gracias y pues adelante, papá. Sí, pues muy buenos días. Qué gusto en saludarlos. Yo no sé si me están, muy bien, si me están escuchando. Entonces, antes que nada, agradecerles a ustedes que pues estén asistiendo aquí. Aquí yo quisiera enfatizar dos cosas. La primera es que es un honor presentarles este material a las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un esfuerzo tremendo para ayudar a la sociedad, no solamente en esta situación particular que vivimos, sino durante toda su existencia y obviamente con una gran proyección al futuro. Y segundo, que lo que le estamos presentando es más que todo un intento, un esfuerzo, una propuesta para que tengan ustedes un instrumento adicional que les permita llevar una serie de actividades, sobre todo relacionadas a la idea de mostrar sus resultados. Es decir, mostrar que lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están apoyando, tiene un valor real, independientemente del valor de mercado, es un valor real para la sociedad. Y lo único que hace este instrumento que estamos presentándoles es cómo transparentar, cómo mostrar, cómo exhibir, cómo llevar a los que sean responsables de apoyarlos a ustedes y a la sociedad en su conjunto el gran esfuerzo que están haciendo. No es la única metodología, hay otras, pero desde el punto de vista que establece, y esto es creo que el mayor valor que yo en particular le veo, establece un puente, digamos, de comunicación con vamos a llamarle los fondeadores, las personas, las instituciones que donan, las organizaciones internacionales, porque combina, y esto es muy importante, combina tanto lo que llamaríamos la parte financiera propiamente dicha con la parte social de bienestar. Entonces, pues a medida que vayamos avanzando, vean ustedes lo que queremos plantear. Muy bien, entonces, a ver, aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Y la primera pregunta, ¿qué es el retorno social de la inversión? ¿Verdad? Y la tasa de retorno social de la inversión, aquí la vamos a denominar SROI, simplemente para que cuando ustedes entren en la literatura especializada, que la mayoría está en inglés, pues tengan mucha facilidad para ver de exactamente qué estamos hablando. En inglés es Social Return of Investment, y es la nomenclatura que vamos a usar a lo largo de toda la presentación. Y pues esencialmente es un método para medir valores que no se reflejan tradicionalmente en los estados financieros, incluidos factores sociales, económicos, ambientales y en general de bienestar. Es muy importante porque los estados financieros, pues todo el mundo sabemos lo que reflejan. Reflejan la situación de ingresos, costos, activo, pasivo, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de valores que ustedes están creando que no están presentes y que hay que revelarlos, o como dicen los españoles, desvelarlos, ¿verdad? También es un instrumento que va a servir para que se exprese la eficacia con la que su organización utiliza su capital y sus recursos, cómo lo están haciendo y sobre todo qué impacto tienen. También utiliza para evaluar, y esto ya es para ustedes mismos, el progreso general de sus desarrollos. ¿Cuál es su impacto financiero y social? Otro aspecto de esta tasa es un método que permite contabilizar el valor social, económico y ambiental creado por una organización. Hay un artículo del Harvard Business Review en el que ellos plantean que el problema de muchas organizaciones es que manejan su contabilidad
y en esa contabilidad no queda explícito cuáles son sus impactos sociales. Entonces dicen, bueno, a lo mejor lo que conviene es llevar dos contabilidades, una para lo que serían los accionistas de las empresas que apoyan las organizaciones y otro pues para mostrar los efectos que tiene. En este caso particular, yo creo que este instrumento tiene la virtud que integra los dos y permite otra vez un punto de contabilización de valor social, y la diferencia, como van a ver ustedes, a final del día va a ser en cómo evalúan ustedes, cómo valoran costos e ingresos. También, pues, lo de siempre, ¿verdad? Precisamente porque ustedes obviamente llevan estados financieros, porque, bueno, tienen ingresos, tienen que mostrar cómo se utilizan, etcétera, pero esos estados financieros tradicionales, pues es una visión incompleta de la acción de lo que ustedes hacen, ¿verdad? Pues sí, muestran cómo usan el dinero, cómo lo reciben, muestran los activos que tienen, muestran los sueldos que pagan, etcétera, pero lo tradicional es que no muestran el valor social de sus logros, o no lo muestran en forma completa. Y yo creo que lo que se busca es que se pueda ver muy claramente su impacto social en términos financieros. Estas dos son las dos, vamos a llamarle palabras claves que yo les solicitaría que guardaran. Estamos haciendo esta sinergia entre impacto social y concepto financiero, ¿verdad? Y es un reto, no es sencillo, pero sin lugar a dudas, el que lo logren les va a dar a ustedes una mayor transparencia hacia quien tengan que mostrar sus resultados, que es para, obviamente, desde luego, la sociedad y las organizaciones, las empresas que los apoyan, y desde luego para ustedes mismos. Ahora, entonces, ¿cuáles son esos dos elementos que yo les mencionaba? Pues el que yo mencionaba es el impacto social y el otro, pues la inversión, o sea, los gastos, el dinero que metieron, los recursos que ustedes utilizaron. Estos son los dos, sobre estos dos pilares se está construyendo esta métrica, sobre la idea de que yo tengo recursos, yo los utilizo, yo proceso, yo hago esto, aquello, hago intervenciones, hago un beneficio de la sociedad, pero por este lado estoy revelando, estoy mostrando, descubriendo y presentando cuál es el valor de ese impacto social que llevo a cabo. Muy bien. Y desde luego, pues también tiene un uso muy interesante porque les permite a ustedes planificar mejor, evaluar dónde van, porque a final del día, como van a ver ustedes, esto toma lo que le llaman un esquema pro forma, es decir, un esquema de aquí al futuro, y entonces eso también les ayuda a que tengan ustedes una mejor planeación. Y desde luego que también una mejor comunicación, porque pues, al final del día hay que mostrar lo que se hace, porque se hace bien y porque mucha gente, la sociedad sale beneficiada. Y aquí lo que mencionamos, bueno, no lo mencionó yo, lo menciona la literatura, que esto puede ser utilizado por fundaciones, fondos de inversión y otras personas morales sin fines de lucro, porque lo que van a hacer es monetizar su impacto social. Fíjense cómo regresamos una y otra vez a estos dos pilares, ¿verdad? La idea es mi impacto social y el término financiero. ¿Y cómo hago ese puente? ¿Cómo ese puente entre los dos? ¿Cómo convierto mi impacto social en términos financieros para que sea entonces compatible con lo que llamaríamos el esquema tradicional? Muy bien. Ahora, la parte financiera propiamente dicha, ahorita la vamos a comentar, pero pues desde luego la parte de que ahora, bueno, ahora estamos todos preocupados, ¿qué indicadores son sobre los que actuamos? ¿Cuáles son los indicadores que son, digamos, a considerar? Aquí seleccionamos algunos, hay muchos más, desde luego el empleo, una ocupación digna, impacto ambiental, ¿verdad? La inclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad, los niños, las mujeres, los ancianos, la gente mayor, en fin, todos aquellos grupos, las minorías étnicas, la gente desprotegida,
sobre la que entiendo que ustedes llevan a cabo sus acciones y sus apoyos. El tema de nutrición y prevención de enfermedades, bueno, esto es una macro tendencia. Si ustedes revisan la literatura internacional sobre macro tendencias, esta aparece y se destaca cada vez más de que primero tenemos que ser más transparentes, tenemos que ser, digamos, más cuidadosos de nuestra salud en un sentido preventivo. Y bueno, la situación actual lo muestra claramente. Entonces, son elementos de que están continuamente y sobre los que ustedes, entiendo, varias organizaciones están actuando: salud, bienestar, empleo e ingreso. Y aquí quisiera mencionar algo que es muy interesante, porque tradicionalmente, digamos, yo soy agrónomo, pero pues estudié economía y finanzas, y en economía, cuando estudiamos nosotros, como diría Adam Smith, la riqueza de las naciones, pues lo que hacemos, evaluamos el Producto Interno Bruto y, para ser un poquito más específicos, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la masa de riqueza que crea una sociedad dividida entre el número de habitantes que la crean. Es una medida muy interesante y, desde luego, se plantea que entre más alto sea el ingreso per cápita, pues los países tienen un mayor bienestar. Sin embargo, ya sabemos, ¿verdad?, que hay un elemento adicional que participa aquí y que sí hace una diferencia, porque pues el ingreso per cápita puede ser alto, pero el tema es cómo está distribuido. Y entonces, pues todo el mundo conocemos el coeficiente de Gini, ¿verdad?, que es ahí está Conrado Gini, fue un investigador italiano, un estadístico, que lo que hace medir qué tan desigual es la distribución del ingreso, y su coeficiente va entre 0 y 1. A mayor índice de Gini se tiene una mayor desigualdad. O sea, un país que tiene un coeficiente de 0.9, pues tiene una altísima desigualdad. Un país que tiene un coeficiente de 0.1 tiene mucha igualdad. Por ejemplo, los países de Europa del Norte, Holanda, Dinamarca, Suecia, pues son famosos porque son sociedades horizontales, ¿verdad? Entonces, sociedades con un coeficiente de Gini bajo, y las sociedades, por ejemplo, algunas sociedades latinoamericanas, algunas sociedades asiáticas tienen un problema muy serio de desigualdad del ingreso. Y lo menciono porque lo único que dice es que a veces no es suficiente tener, digamos, un coeficiente para evaluar la situación de bienestar de una sociedad. Hay que añadirles más, por ejemplo, el Gini. Aquí les puse el dato de México, dice que estamos a mitad del camino. El dato que calcularon 18 fue 0.45. Muy bien. También quisiera aquí expresar un manifiesto de un conjunto de investigadores, científicos y especialistas de Holanda, el Reino de los Países Bajos, donde ellos expresan que ahora que regresemos a vamos a llamarle la nueva normalidad, pues hay que hacer cambios, ¿no? Y lo primero, bueno, el primero que mencionan es el mismo que yo les dije. En lugar de hablar de un crecimiento genérico del PIB, pues hay que fijarnos en sectores públicos cruciales: energía limpia, educación, cuidado, que precisamente son aquellos sectores, muchos de ellos, donde entiendo que las organizaciones a las que ustedes pertenecen se están orientando, ¿verdad? Entonces, es un tema de sustentabilidad y no, desde luego, alimentar un consumo excesivo. También, y este es un tema de mi especialidad, cuando yo egresé como agrónomo en Chapingo, ¿verdad?, la idea de la agricultura circular. Esto a mí no me lo enseñaron en la escuela, cuando, bueno, eso fue hace muchos años, y realmente lo único que me enseñaban es, como dice su frase, explotar a la tierra. Pero es que ya no hay que explotar a la tierra, hay que vivir con la tierra, hay que convivir con ella. Y entonces la idea de la agricultura circular es tan sencilla como que lo que son los, vamos a llamarle el descarte de un proceso, se convierta en un insumo de otro proceso, ¿verdad? Los residuos, por ejemplo, las excretas de algunos de los porcinos se utilizan para alimentar biodigestores. Esos digestores generan energía, esa energía apoya también a apoyar
al ganado porcino. Entonces, esto es muy importante. Y también el término de pues, reducción de consumo de viajes. En fin, lo que ellos dicen en pocas palabras es que tenemos que cambiar en lo que ellos proponen, nuestra forma de ver la sociedad. Y ellos lo están diciendo ahorita, pero pues yo creo que ustedes como organizaciones ya tienen tiempo diciéndolo, ¿verdad? Oye, pues sí, pero ¿qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien o mal? ¿Cómo se mide el bienestar generado por la inversión? Repito, hay otras metodologías, la que efectivamente, como dijo Roberto, mi hijo, está tomando fuerza, y está tomando fuerza simplemente porque es muy explícita, es muy transparente, y se puede hacer con la información que se tiene, es esta que llamamos la SROI o SOI, o sea, este coeficiente, el retorno de la inversión, retorno social de la inversión, es lo que estamos planteando. Y se obtiene dividiendo algo que se llama el valor actual neto de los impactos de inversión y los costos de oportunidad sobre los recursos financieros comprometidos en el proyecto. Bueno, la parte de los recursos financieros, pues esa la tienen seguramente muy clara, porque saben con cuánto cuentan y cómo lo aplican. Quizá lo que aquí vamos a tratar de explicitar qué significa esto de valor actual neto de los impactos de inversión y los costos de oportunidad. Muy bien. Ahora, les decía yo que la parte medular de esta medida, de esta SROI, es que tiene dos elementos, la parte que llamaríamos propiamente financiera y la parte que llamaríamos de impacto. Aquí lo tenemos expresado, la parte financiera, a través del componente de rentabilidad privada, que es la ROI. Otra vez el término pues, financiero se usa más, es el return of investment, o sea, el retorno a la inversión, ¿verdad? Y bueno, lo estamos manejando porque la literatura sí lo está manejando. Y además, los componentes de bienestar. Esa parte de los componentes de bienestar es a lo que nosotros nos referimos como impacto social. Entonces, simplemente regresando, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Estamos tratando de crear un puente entre el impacto social, o sea, los componentes de bienestar que ustedes manejan, y lo que llamaríamos el componente financiero, que se expresa a través de este retorno a la inversión, ¿verdad? El famoso ROI. Muy bien. Ahora, estos dos componentes, como yo les decía, si ustedes lo ven ahí, en la parte privada evalúa la rentabilidad de la inversión, pero a precios de mercado. Esta es una parte importantísima, porque financiero esencialmente pues, va a tener que ver con ingresos, costos, utilidades, impuestos, etcétera. Pero en todos los casos, lo que hay ahí, lo que es constante, es que hay precios de mercado. O sea, ustedes no tienen que inventar el precio. Bueno, ustedes fijan su precio de un producto que vendan. Bueno, estoy hablando del sector privado, pero pues entran al mercado y entonces ya el mercado define si su precio funciona o no funciona. Entonces hay una referencia explícita de los precios, que nuevamente los precios, como ustedes saben, pues reflejan el valor que una sociedad le da a un bien o servicio, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, la primer componente, el elemento que quisiera yo que estuvieran presentes, siempre, es que estamos haciendo una evaluación a precios de mercado. Simplemente oye, ¿cuál es el salario mínimo? Oye, ¿cómo se vende esto? Oye, estamos hablando en este caso de una empresa que venda bienes y servicios tangibles, vamos a llamarle así, porque ustedes no venden, ustedes presentan, ofrecen, y la mayoría son bienes y servicios intangibles. El tema de los componentes de bienestar es que retoma los gastos que ustedes hicieron, los recursos que ustedes recibieron, pero ahora los ve desde una perspectiva de sustentabilidad y los ve como dicen los holandeses, las 3 P's. Ellos mencionan que es las personas, people,
el planeta, el planet, y el profit, el que yo lo traduje libremente como provecho económico para mantener las 3 Ps. Y ese, algunos le llaman la triple hélice. En fin, hay muchas formas como se ha calificado esto, pero esencialmente lo que dice es que si uno quiere sustentabilidad, en el sentido más amplio de la palabra, tiene que tomar en cuenta uno de esos 3 elementos. Bueno, el provecho económico ya lo estamos cubriendo con la parte de rentabilidad privada, pero nos queda pendiente el tema del medio ambiente y el tema de la atención a las personas, los indicadores de bienestar, de educación, salud, grupos vulnerables, empleo, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver el tema de la parte privada. Es una parte, digamos, que sirve de sustento para lo que sigue. Y la idea de que sigue de sustento es porque finalmente lo que vamos a hacer ahora, le vamos a añadir a la idea de esta rentabilidad privada los aspectos sociales, que ese es como diría Hamlet, that is the rub, ¿no? Ahí está, ese es el dilema, ¿cómo le hacemos? Entonces, ¿qué es el retorno a la inversión? Pues es una medida de rendimiento utilizado para evaluar la eficiencia de una inversión, ¿verdad? Unos le llaman utilidad neta, hay muchas medidas, está el EBITDA, que son las ganancias antes de impuestos, en fin, es un tema de finanzas, pero esencialmente lo que estamos hablando es que nos permite ver si yo pongo mi recurso en una inversión, y la inversión puede ser una inversión productiva, puede ser una inversión especulativa, puede ser que vaya a un proyecto productivo, meto mis recursos, o puede ser que compre bonos y acciones. La idea es la misma, pero siempre la pregunta es, ¿dónde me conviene más? Entonces, el ROI es una medida de rendimiento que se utiliza en las dos esferas para evaluar la eficiencia de una inversión y, desde luego, nos permite comparar. Mide directamente el retorno a la inversión y lo que hace, fundamentalmente, divide pues lo que obtuvimos de la inversión entre la inversión que hicimos. Se expresa normalmente como un porcentaje a una relación. Y ahí está dos formulitas alternativas. Algunos prefieren expresarlo como, digamos, una relación, ¿verdad? Una razón. Simplemente divido lo que saqué de mi inversión entre cuál es mi inversión, en el sentido de el costo financiero va dentro de la inversión, desde luego, la inversión y lo que cuesta la inversión, y la otra lo maneja en términos porcentuales. Yo en general, porque pues estuve 15 años en el Banco de México en el tema de crédito, en un fideicomiso dábamos crédito, tenemos una cartera de 100,000 millones de pesos y pues siempre nos preocupábamos precisamente de retornos, porque esos tenían que ver con la recuperación de los créditos. Cuando dejé esta entidad, me fui a Hacienda, a una financiera que maneja fondos de inversión. Estos fondos de inversión también pues están pensando en la recuperación. Fondos de inversión no son otra cosa más que esquemas, fideicomisos que se arman, en los que entran varios socios, juntan sus recursos, apoyan proyectos, digamos, rentables y generan, digamos, utilidades y dividendos. Y ahí siempre el tema fundamental cuando autorizábamos los diversos proyectos que nos presentaban era, oye, dame cuál es tu rentabilidad. Y normalmente se expresaba en un porcentaje. Decíamos, bueno, si tu proyecto no tiene más de un 15%, pues mira, no le entramos, porque para este sector que nosotros manejamos y considerando un cierto riesgo, pues es la rentabilidad que nos asegura que esto va a ser exitoso. Porque en el caso de los proyectos, fondos de inversión, a diferencia de los créditos, pues como lo hemos dicho muchas veces, en los fondos de inversión, si ustedes como inversionistas ganan, pues el fondo gana. Pero si ustedes como inversionistas pierden, el fondo pierde. En el caso del crédito no es así. Si ustedes como inversionistas ganan, pues recupera su dinero el banco, pero si ustedes como inversionistas pierden, de todas maneras el banco recupera.
porque tiene las garantías. Entonces son dos situaciones de financiamiento muy diferentes, pero en todos los casos la misma pregunta es, ¿qué rentabilidad tienes? Otros dicen, ¿cuál es tu ROI? Otros dicen, ¿cuál es tu ROE? Muchas otras medidas, pero aquí estamos pensando fundamentalmente sobre la inversión. Muy bien, aquí está un ejemplo de un cálculo de la rentabilidad. Es una consultoría, tiene 5 personas. En 2021 ellos piensan colocar esa cantidad de recursos por su consultoría, son sus ingresos, están salarios y prestaciones. Aquí solamente estamos considerando como inversión el capital de trabajo, aunque pues ya saben que la inversión crea activos, el capital de trabajo es para la gasolina del negocio, pero ahorita lo estamos considerando como un solo, vamos a llamarle un financiamiento, y ahí están sus egresos, ¿verdad? O sea, cuánto les está costando. La utilidad bruta, le quitamos gastos de venta, gastos de administración, obtenemos la utilidad de operación, utilidad neta, y finalmente, o sea, la utilidad neta antes de impuestos, ¿verdad? Y luego tenemos 223,996 pesos. Si eso lo dividimos entre los egresos, que en este caso estoy considerando como la inversión, tenemos una ROI de 11.86%. ¿Qué quiere decir eso? Si lo quieren ver como inversión, pues ahí está, como porcentaje, 11.86. Si lo quieren ver como una relación, entonces en ese caso, lo que estamos diciendo es por cada peso que estoy metiendo, estoy ganando 11 centavitos, ¿verdad? Ese es mi retorno y eso es absolutamente término financiero. Todo lo que está ahí está expresado en términos de mercado. Muy bien. Ahora, vamos a hacer algunos comentarios sobre cómo interpretamos el retorno de la inversión, o sea, esta medida financiera. Como decíamos, en este caso planteamos, y es lo más frecuente, manejarlo como un porcentaje, pues por aspectos intuitivos, ¿no? Simplemente la mente, casi todo lo manejamos como porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés que me da? Pues es un porcentaje. ¿Cuál es la tasa de interés que tengo que pagar? Es un porcentaje. Entonces, hay términos que nos permiten eso. Y también, pues, obviamente puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Puede ser que en lugar de tener una ganancia, una utilidad neta positiva, pues tenga una utilidad neta negativa. Lo cual, pues, quiere decir, evidentemente, que en lugar de tener una ganancia, tuvieran una pérdida, ¿verdad? Entonces, la idea precisamente es que esto lo permita manejar. Y bueno, ya saben, los contadores, bueno, si es positivo, pues le ponen negrito, si es negativo, le ponen rojo, ¿verdad? Pero esencialmente el concepto es el mismo. La idea es, yo tengo mi utilidad neta, yo tengo un financiamiento, tengo recursos que involucré y la pregunta es si estoy o no obteniendo, digamos, los resultados que yo deseaba. Pero aquí vienen las desventajas. Para utilizar la ROI, todavía inclusive viéndolo desde un punto de vista privado. O sea, no me estoy metiendo todavía, no estoy añadiendo todo el término de los impactos sociales. Una desventaja muy obvia es que, fíjense que solamente yo puse ahí, pues, un año, el ROI de un año. Oye, pero espérate, pues que nada más voy a trabajar un año. Pues yo trabajo varios años. Mi empresa tiene actividades, mi proyecto productivo, o compro acciones no nomás para este año, compro bonos y acciones para diferentes años. Entonces, el tema es que ese valor que yo les di, pues a lo mejor no es el mismo el año que entra. Y no es el mismo por una razón muy sencilla, porque todo está cambiando. Decía Heráclito de Éfeso que lo único que no cambia es el cambio. Y tenía toda la razón, porque efectivamente estamos en un cambio perpetuo, ¿verdad? Y entonces, bueno, si todo cambia, pues cambian los precios, cambian los ingresos, cambian los costos, cambia la demanda, cambia la oferta, cambia el mundo, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues difícilmente uno puede usar una expresión que solamente me refiere a este año y que no tenga forma de comparar este año con el que viene. Ese es un primer tema que podríamos considerar como desventaja de una ROI para un solo periodo.
Pero la otra, que es la más importante para esta plática, desde luego, es que no incluye los beneficios sociales y ambientales que genera el financiamiento y que forman parte de la nueva forma de evaluar el uso de los recursos financieros a través del bienestar que generan en forma integral. Es decir, ahora, y yo creo que es una expresión global, ya no es suficiente definir, digamos, los beneficios de un proyecto, el que ustedes quieran, en términos de pesos y centavos, por llamarle así. Tiene que tomar en cuenta los beneficios sociales, los beneficios ambientales, porque la sociedad sí ya lo está expresando, porque ya es un acuerdo global que esto tiene que cambiar y vaya si ha costado, ¿verdad? El sufrimiento que ha, para que esto de pronto ya tome esta nueva realidad. Y les repito, la nueva normalidad, otra de las tendencias, macrotendencias que está muy presente, la nueva normalidad, y lo dicen las empresas de alimentos más grandes del mundo, ¿verdad? Y es un tema que, bueno, yo entro mucho porque tengo una especialización en desarrollo agroindustrial, es lo que le llaman todo lo que es la producción a partir de lo verde, a partir de las plantas, ¿verdad? La sociedad se está moviendo, es una macrotendencia, está moviendo a ese tema y otro tema, pues a la prevención y no a la curación. Por lo tanto, de los alimentos tenemos que identificar lo que le llaman sus capacidades funcionales, ¿verdad? Alimentos que no solamente, ahora el tema de las medicinas es, bueno, no es que te cure, toma alimentos que prevengan, que evite la obesidad, que evite la diabetes, que evite la hipertensión. Y para eso, pues, los alimentos tienen características muy especiales. Es más, hasta el maíz, ¿verdad? Pues hay una parte que se puede aprovechar más allá de la parte de carbohidratos. En fin, todo este tema de la bioeconomía es riquísimo, pero lo único que quiero decir es que hay una nueva forma de evaluar, hay una nueva forma de percibir, hay una nueva forma de aprovechar las biomasas. Y en ese sentido. Y en otro sentido, pues que no puede haber exclusión, no puede haber el desempleo informal. El empleo informal es brutal, porque cuando lo hay, no tiene prestaciones. Y bueno, cuando no lo hay, pues no tiene nada. Entonces, todos esos elementos ya no pueden estar simplemente ahí flotando y bueno, si es parte de la realidad, sino que hay que integrarlos. Por eso, repito que en este caso, como lo estamos midiendo, pues no está incluido todo esto. La primera parte vamos a, entre comillas, resolverla a través del cálculo de un ROI anualizado, o sea, un retorno anualizado. ¿Por qué? Porque otra vez, ni los proyectos ni las inversiones, tanto las especulativas como las productivas, se llevan a cabo en un solo periodo. Hay periodos. Por ejemplo, en el caso productivo, pues hay la vida útil de los activos. Esta máquina ya no sirve, este edificio ya no funciona, luego las tecnologías cambian. En el caso, digamos, de situaciones que no requieran activos, bueno, el mercado está cambiando y por lo tanto tenemos que adaptarnos. Y entonces hay periodos que van más allá de un periodo. Estamos utilizando el año, ¿verdad? Como unidad. Y ahí les pongo a ustedes el mismo ejemplo, pero ahora con una proyección, lo que llaman un análisis pro forma, donde se ve cómo se comporta el número de personas y las ventas. Aquí pues estimamos un crecimiento muy moderado de ventas y para enfatizar la idea de lo que estamos haciendo, dejamos que los salarios y prestaciones se mantengan constantes, lo cual desde luego no va a suceder, pero más que todo lo que queríamos aquí mostrar en esta tabla, vean ustedes, al final está la ROI, original era 11.86, aquí ha subió. Bueno, evidentemente subió porque subieron los ingresos y los costos se mantuvieron constantes. Pero ya de entrada nos plantea la duda, bueno, muy bien, ¿y eso cómo lo uno, cómo lo integro, cómo genera un solo coeficiente que me permita, por decir algo, sumar todos estos valores? Porque yo no puedo sumarlos así simplemente. Bueno, pues simplemente sumas
cuál es tu utilidad neta. No, porque hay una serie de elementos que ahorita vamos a comentar que hacen inexacto ese tipo de análisis. Muy bien. Entonces, aquí lo único que decimos es que, y estamos ahorita en el mundo financiero, después vamos a pasar a la otra parte, de cómo incluir la parte de beneficios sociales. El cálculo del ROI anualizado nos permite superar el problema de que hay multiperiodo, ¿verdad? Entonces requerimos, desde luego, los valores de la ROI para los varios periodos, y entonces aquí lo que utilizamos es una medida que se llama el valor actual neto. Otra medida alternativa es la tasa interna de retorno de la inversión, pero me voy a enfocar sobre el valor actual neto, porque es el que con más facilidad me va a permitir después, en la metodología, incorporar los aspectos de beneficio social. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el indicador del ROI anualizado? Pues vamos a utilizar el valor actual neto, para el cual necesitamos estimar el flujo de caja. Y aquí quisiera comentar qué es lo que mide en palabras este valor actual neto. Porque después hay una fórmula, pero en palabras en realidad es muy sencillo. Es el valor de los ingresos netos descontados por el valor del dinero en el tiempo. Y ahí comienzan a aparecer algunos conceptos interesantes. Primero, descontados. ¿Qué es eso? Y segundo, valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es eso? Entonces, ya comienzan a aparecer cuáles son los elementos que tenemos que considerar. Pero piénselo de una forma muy coloquial. Ustedes son emprendedores, pusieron su empresita y les fue muy bien. Pero pues ya se aburrieron y quieren hacer otra empresa, quieren probar otro negocio. Y entonces dicen, oye, esta empresa está muy buena, ¿quién me la compra? Y aparecen la banca de inversión y dice, no, mira, esta empresita con la que estás trabajando está buenísima, te la compro. Y la pregunta es, ¿y a cómo te la compro? O la pregunta es, ¿a cómo te la vendo? El punto de entrada, el punto de arranque, pues es lo obvio. ¿Cuánto vas a generar? ¿Cuánto vas a generar? ¿Cuánto tu empresa? ¿Cuánto va a generar en un periodo que determinemos mutuamente? 7, 8, 9, 10 años. Y para determinar eso, lo que hacemos es, se calcula el flujo neto que va a generar la empresa, se descuenta de acuerdo al valor del dinero en el tiempo, se trae al presente y dice, mira, esto es el flujo que estoy ofreciendo, ¿verdad? Esto es lo que te estoy dando. Esta es una práctica, digamos, común en todo el mundo. Mi hija, por ejemplo, trabaja en Europa coachando empresas emprendedoras para destilados, y entonces ella a través hay un fondo de inversión, les da recursos, crecen, les da 200,000 euros de entrada, si va bien 2 millones de euros, y luego, si la empresa funciona, entonces entra la empresa grande y le dice, oye, me interesa tu empresa, y la absorbe, y en ese sentido, uno de los muchos indicadores que utilizan es este. Ahora, entonces, ya como les dije, son varios elementos para calcular el valor actual neto. Ahí, pues, los puse, ¿verdad? Uno es el flujo de caja, vamos a comentar algo sobre eso, el valor del dinero en el tiempo, y bueno, la pregunta es por qué el dinero tiene un valor en el tiempo. Otro es la tasa de descuento. Otro, pues ya el proceso de descontar mi flujo de caja con los datos anteriores, y finalmente la suma de ingresos descontados. Si lo quieren ver como etapas, esto es lo que son los elementos, digamos, la deconstrucción que hacemos de cómo se calcula, siguiendo a Derrida, ¿verdad? El Van. ¿Qué es el flujo de caja? Pues no es otra cosa, ya lo vieron ustedes, más que la expresión de mis ingresos, mis gastos, que incluyen tanto la inversión como mi capital de trabajo por un periodo. Esa es mi proforma. Yo digo, mira, voy a crecer tanto, estos son lo que voy a ganar, estos son mis productos, mis gastos son estos, voy a necesitar este equipo, voy a gastar tanto, capital de trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto voy a pagar impuestos, etcétera. Y lo hago por un periodo determinado que normalmente está asociado a la vida útil del proyecto, ¿verdad? Que es la forma como
¿Por qué? Pues porque es el periodo en que se amortizan los equipos que se integran, digamos, al proceso productivo. Bueno, aquí quisiera platicarles a ustedes un poco de la idea del flujo de caja y la idea del cambio. Digamos, cuando ustedes tienen un fenómeno, el que sea, y lo quieren analizar, estadísticamente hay varias formas de hacerlo. Si lo quieren explicar, utilizan estadística descriptiva, si lo quieren describir, decir cómo es, utilizan estadística descriptiva. Si lo quieren explicar, pues utilizan estadística inferencial, y si quieren intervenir, aplican o utilizan estadística experimental. Estos tres grandes rubros de la estadística nos permiten hacer precisamente este concepto de entender los fenómenos. Ustedes, desde luego, lo utilizan seguramente en muchos de sus trabajos, porque ustedes tienen que describir sus fenómenos, o sea, al que van a intervenir, tienen que explicarlos, de hacer su teoría de cambio, y tienen después pues, que determinar si funcionó o no funcionó a través de medidas de estadística experimental. Aquí nada más voy a utilizar dos medidas de estadística descriptiva, una que es el promedio y otra que es la desviación estándar, y otra que las une, que es el coeficiente de variación. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque, repito, todo cambia, y lo primero que uno tiene que entender cuando hace su análisis pro forma es, bueno, cómo están cambiando los precios, cómo están cambiando los salarios, qué está pasando con las tasas de interés, y necesito tener una idea de qué está pasando. Al efecto, pues se utiliza el promedio, es una medida de tendencia central. No voy a meterme en las fórmulas, pero pues es tan fácil como que entren ustedes a su Excel, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, 5 años, el ingreso suponiendo que es constante, y bueno, pues su promedio, ¿verdad? Calculando a través de Excel, simplemente, bueno, no es un curso de Excel, desde luego, pero ustedes lo saben, simplemente se van a fórmulas, seleccionan promedio, le marcan el rango dentro del cual está sus datos y les da el valor. Entonces, el promedio de ingreso es 100, ¿de acuerdo? La desviación estándar lo que nos mide es qué tanto varía el ingreso. Varía mucho, varía poco, hay ingresos altos, ingresos bajos. Y aquí, pues a simple vista y sin necesidad de mayor cálculo, pues vemos que no hay nada, no hay un cambio, es constante. Por lo tanto, si la desviación estándar me mide la variación y le aplico la fórmula de Excel, que es desvesta, la busco en fórmulas, desviación estándar, le aplico digamos, el rango y me da que es 0, lo que intuitivamente ya sabía. Aquí no necesito Excel, simplemente ahí está la vista, pero bueno, lo hago. Y luego genero a través de esto un coeficiente de variación, que no es otra cosa que dividir sobre este. O sea, cuánto varió entre el promedio. Y lo que me da es una variable muy importante del cambio, es la volatilidad. Aquí estadísticamente, técnicamente es el coeficiente de variación, pero digamos, en términos coloquiales, es la volatilidad. Por ejemplo, dicen, oye, ¿cómo están los precios? No, oye, ¿cómo está la inflación? No, muy volátil, sube, baja. No, ¿cómo están los precios? Por ejemplo, los productores del maíz están muy preocupados por la volatilidad de los precios a nivel internacional. Se están desplomando y de pronto suben. Y todo esto complica mucho las cosas, porque si hay un enemigo de la buena planeación es la volatilidad, porque lo que dice es que no sé qué está pasando en el futuro, ¿sí? Mayor volatilidad, pues implica mayor dificultad para planear. Menor volatilidad me da más tranquilidad para planear. Veamos aquí otro ejemplo. Ahí está el coeficiente de volatilidad. Simplemente dividí la desviación estándar entre el promedio y me dio 0. Pero ahora, y aquí tenemos el flujo de caja en el que simulamos, ¿verdad? Cambio esperado en ingreso 0, cambio esperado en costo 0, ingresos, el promedio de volatilidad 0, etcétera, etcétera. Y desde luego el flujo neto, pues es 0. El cambio en el flujo neto es 0. La volatilidad, entonces, si fuera esta la situación, pues a lo mejor funciona el ROI, pero lo que pasa es que tampoco, porque también hay un tema que ahorita vamos a manejar del valor de en el tiempo. Ahora, vamos a suponer que hay un cambio esperado en los ingresos de 5%.
Aplicando las mismas fórmulas que yo les había presentado, y aquí simulando un cambio, aquí tenemos que ahora sí el promedio, bueno, ya tan a la vista no es tan fácil, ¿verdad? Utilizan ustedes su fórmula de Excel, sacan un promedio de 150, etcétera, desviación estándar 852, volatilidad de 7.71%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los precios varían y pueden llegar a subir hasta 7.71% o a bajar el 7.71%. No es una volatilidad demasiado alta, ¿verdad? Hay productos cuyos precios, por ejemplo, pues los estacionales, ¿verdad? Vean el precio del jitomate, que vean, eso es volatilidad de precios, ¿verdad? El precio del aguacate, por ejemplo. Entonces, ahí lo que queremos decir es que cuando comienza a haber estos efectos, pues ya comienza a haber cambios en los flujos. Vean, no solamente la volatilidad cambió, también cambió la volatilidad, perdón, no solo la de los ingresos, sino también el flujo neto. Ahora, aquí cambiamos el ingreso, pero no cambiamos los costos. Ahora voy a cambiar los costos. Y vean ustedes, los costos los subí más que los ingresos. Y vean ustedes lo que pasó. Antes teníamos cero, vean ustedes, cero de volatilidad en el capital de trabajo, ahora tenemos 21.99. Pero vean ustedes qué pasó con su flujo neto, 14.08, y ahora su flujo neto bajó a 14.70, por efecto de que los costos crecieron más rápido que los ingresos, ¿verdad? ¿Y cuál sería la conclusión obvia? Pues que la ROI está cambiando. La ROI se está moviendo en todos estos años por cambio de ingresos, cambio de precios. Eso es lo único que les pido, ¿no? Que conserven de esta primera parte. Decir, bueno, mi flujo de caja se va a modificar porque hay volatilidad y esa volatilidad, entre más fuerte sea, va a impactar más mi ROI. Y por lo tanto, pues tengo que tener una fórmula que capture estas dos cosas. Otro término que es muy importante es el valor del dinero en el tiempo. No voy a entrar mucho en detalle porque la idea intuitiva es pues más sencilla, ¿no? La idea intuitiva es simple. Eso, simplemente porque hay un valor de dinero en el tiempo, porque hay una tasa de interés, porque hay un banco que dice, oye, yo quiero meterme dinero a este proyecto, me va a ir muy bien, soy emprendedor, voy a vender cacahuates o voy a vender esto nuevo que acaba de eso. A nadie se le ha ocurrido esta idea, ¿verdad? Ya saben que hay que pues, vender el camello. Pero una vocecita dentro de uno dice, oye, pues espérate, ¿y cuánto ganarías si el dinero, en lugar de arriesgarlo en el negocio, lo metieras al banco a plazo fijo? Ups, entonces ya tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Eso si es mi propio dinero, pero aún si estoy tomando el dinero de un banco, estoy un crédito, pues entonces la gran pregunta es, oye, ¿cuánto me está costando el dinero del banco y cuánto me está dando mi negocio? Porque acuérdense, su negocio lleva riesgo, ¿verdad? Si lo meten a plazo fijo, bueno, exceptuando que sean algunos bancos, pues no hay riesgo, ahí está el dinero, ¿verdad? Y si no, pues hay un seguro. Entonces, la tasa de interés es lo que expresa fundamentalmente, y lo quiero mejor presentar en esta, déjenme ver esta es muy clara, ahí está muy clara, vean ustedes, 10%, estoy pensando una tasa de interés de 10%. Una tasa de interés de 10% quiere decir que si yo tengo ahorita 62 pesos, es lo mismo que si tuviera en 5 años 100 pesos. ¿Por qué? Porque los 62 pesos los pongo yo a tasa de interés de 10% y me van a dar al final 100 pesos. Si yo tengo, digamos, 100 pesos, 68 pesos al principio y los tengo en 4 años, me va a dar 100 pesos. Si tengo 75 pesos al tercer año, o sea, tengo 75 pesos este año, al tercer año me va a dar 100 pesos, etcétera. Es decir, yo tengo una cierta cantidad de dinero, pero tengo que considerar esa cantidad de dinero cuánto vale en el futuro. Esa es la pregunta que me hace. Y vean ustedes el efecto que tiene. Si yo tengo una tasa de interés de 10%, es 62 pesos, me dan 100 pesos a los 5 años. Pero si tengo ahorita 56.74,
me da 100 pesos a los 5 años, claro, porque la tasa de interés es mayor. ¿Qué significa esto para los proyectos? ¿O qué significa para el uso del recurso? Hombre, que si sube la tasa de interés, el costo de oportunidad de mi dinero crece. Es decir, si yo lo estoy metiendo ahorita en mi negocio, pues entre más alta sea la tasa de interés que me paga el banco, pues será más difícil que mi negocio compense esa tasa de interés que estoy perdiendo. Entonces, cuando se evalúan proyectos en el tiempo y se quiere hacer digamos, la actualización, yo estoy parado aquí, estoy en el año cero, voy poniendo mi negocio y yo quiero saber cuánto vale en este momento, determino mis flujos y traigo ese dinero a valor presente, se llama descuento. Eso significa descuento. Tomo el valor del año 7 y lo traigo cuánto vale ahorita. Tomo el valor del año 6 y lo traigo. Y ahora sí lo sumo, porque ahora sí puedo sumar, ya no estoy sumando peras con manzanas. Esa es la importancia y desde luego, ahí ven ustedes que esto está dependiendo de ese valor que tengo actualmente, está dependiendo precisamente de esta tasa de descuento. ¿Quién la fija? Bueno, pues la fija la economía, pero en el caso de proyectos sociales, la fijan los organismos reguladores, Hacienda y Banco de México. Normalmente para proyectos, digamos, de gran envergadura se utiliza una tasa a veces del 11 o el 12%. Pero ahí realmente lo único que les pido que mantengan, digamos, pues como ideas o hallazgos o planteamientos que hicimos, que cuando ustedes calculan el valor actual de lo que ustedes están haciendo, tienen que considerar ese elemento. Primero, su flujo de caja, sus ingresos, sus costos, su inversión, y segundo, cuánto realmente vale lo que están haciendo actualmente. Y entonces, ese es el valor actual neto. Si ustedes ven la fórmula, depende de los flujos de inversión. Aquí están flujos netos, los flujos netos de ingresos, ¿verdad? ¿Cuánto generaron? Depende de, aquí está, la tasa de descuento y depende del número de periodos considerados. Afortunadamente, antes esto era muy complicado de calcularlo y bueno, a mí todavía me tocó como ingeniero agrónomo ya en los últimos, casi el primer año, usar todavía la regla esta, ¿se acuerdan de cálculo, verdad? Que agarraba uno su reglita y que le movía uno un marcador ahí para hacer cuentas. Pues luego vinieron las calculadoras, ¿verdad? Que estas son ya más mecánicas. Luego vinieron Texas Instruments, sacó, ¿se acuerdan? Estas calculadoras que ya eran electrónicas, y todo esto fue evolucionando y de pronto llegamos a Excel. Y cuando llegamos a Excel, la ventaja es que nos podemos olvidar de la fórmula, bueno, entendiendo obviamente los elementos que entran, pero ya no nos preocupamos de hacer el cálculo. Y entonces, afortunadamente, Excel pues tiene esa facilidad, ¿verdad?, que me permite calcularlo, digamos, en forma rápida, en forma sencilla, y lo que antes me llevaba, no sé, 15, 20 minutos, moviendo mi reglita de cálculo, pues ahora lo hago en segundos, ¿verdad? Y Excel tiene, entre sus fórmulas, aquí lo tienen fórmulas, si ustedes, digamos, seleccionan fórmulas, aparecen un conjunto, se despliegan todas las fórmulas, y la que nos sirve para lo que queremos hacer se llama BNA, que es el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento. ¿Se acuerdan? Vimos la tasa de descuento y una serie de pagos futuros, o sea, se refiere al el flujo neto, ¿verdad?, que tenemos. Y entonces, lo que hace, les pregunta, oye, dime cuál es tu tasa de descuento. Bueno, pues en alguna parte lo tienen ustedes, aquí está. Bueno, no tienen aquí, pero tienen su tasa de descuento. Y la otra cosa que les pregunta es, ¿en dónde están los datos? Primero les pregunta, ¿dónde está tu tasa de descuento? Aquí está, aquí dice que en C13, 10%, ¿y dónde están los datos? Pues están aquí, ¿verdad? Estos son los dos insumos con los que tienen que alimentar. Recuerden, habíamos dicho que para calcular el valor actual neto, los elementos fundamentales era el flujo de caja, que nos da precisamente esto, aquí está todo esto que está en ese sentido, y el otro era la tasa de descuento,
ya el valor de dinero del tiempo va implícito en la tasa de descuento y finalmente tenemos nuestro cálculo y nos da, ahí está el dato, un valor presente de 81.40, ¿verdad? Es decir, lo que está diciendo es que si ustedes toman sus flujos, sus ingresos, su capital de trabajo, su inversión, lo que vale su negocio, lo quieren vender ahorita, es 81.40 unidades monetarias, ¿verdad? Dicen, oye, pues 81 pesos no es nada, bueno, ¿qué tal si son 81 millones? ¿O qué tal si son miles de pesos? ¿Verdad? ¿O qué tal si son euros? Entonces, lo importante son estas unidades monetarias y lo que nos reflejan es lo que decíamos, exactamente nos reflejan el valor anualizado. Fíjense, ya no solamente nos habla del ROI de aquí ni de aquí, no, ya agarra toda la masa de información al futuro y la trae acá, ¿verdad? ¿De qué depende que sea correcta el cálculo? Pues depende que también evaluaron sus ingresos, ¿verdad? Esperados. Si tienen ustedes una alta tasa de volatilidad, pues tienen que ser muy duchos para que sea un buen análisis. Nosotros, yo comentaba en una reunión, cuando analizamos y evaluamos proyectos que habíamos financiado, con cantidades gorditas, no crean que son 100, 200, 1,000 millones de pesos, generamos algo que le llaman la curva J, que es una curva que me permite determinar la diferencia entre lo que dijo el plan de negocios que iba a suceder y lo que realmente sucedió. Ya saben, en nuestros planes de negocios, todos los ingresos van para arriba y todos los costos van para abajo. Y la realidad, pues, no es tal. Entonces, esta medida que tenemos nos permite jalar y la bondad y la robustez, vamos a llamarle así, es precisamente que también desarrollamos los ingresos, que también desarrollamos los costos. No lo estamos viendo en esta reunión, pero hay una forma alternativa de evaluar que lo que estamos haciendo tiene sentido, que es a través de riesgo. Aplicamos un análisis Monte Carlo, y el análisis Monte Carlo nos mide el riesgo que está involucrado en este proyecto, nos dice cuáles son las variables que pueden fallar y nos dice cuál es la probabilidad de que efectivamente nuestro ROI esté dentro de los rangos que queremos. No es el tema actual, pero desde luego es un tema muy importante. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si ahí tenemos la tasa de descuento? ¿Qué pasa si tenemos, bueno, aquí era con 0, cambio esperado de ingresos, 0, cambio esperado de costos? ¿Lo ven arriba? Ahí son tan amables, aquí lo tienen. Pero ahora le voy a meter los ingresos altos. ¿Qué debió de haber pasado con mi ROI anualizada? Pues obviamente creció. Creció porque ya habíamos dicho, creció en el año 1, pero también crece el flujo durante todo el periodo, y entonces cuando lo traigo al presente, lo que tengo ahí es una ROI más alta. Antes era de 81, ahorita es de 114. Pero ¿qué pasa cuando le clavo los costos y que son, como hayamos hecho el ejercicio, más altos? Entonces se nos cae la ROI. Ahí le estoy poniendo 15%, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí era 0? Aquí está 15%, y sopas que se nos cae la ROI. Ahí lo tienen. Entonces, 81 es 0 de los dos, 114, subieron mis ingresos, subieron mis costos y bajó. Entonces, ahí lo que les muestro es la vulnerabilidad de sus flujos a la volatilidad. Es esencialmente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que dicen que los datos son tan buenos, los cálculos son tan buenos como los datos. No necesariamente, porque si le aplica uno un buen Monte Carlo, uno puede evaluar lo que le llaman qué tanto se puede estresar el proyecto. Ahorita, por ejemplo, están estresados el 90% de los negocios en México, fuera de los de entrega a domicilio, los restaurantes. Están estresados porque están enfrentando situaciones catastróficas. Y la pregunta casi siempre es, bueno, ¿tenía yo el suficiente capital de trabajo, digamos, en reserva para soportarlo o no? Si no lo tenía, bueno, pues eso es estresar un proyecto. Cuando lo puede hacer uno en el papel, pues es muy bueno y antes de que suceda. Porque puede uno corregirlo. Cuando se da en la realidad, pues entonces ya no, y entonces pues se pierden, pues ahora sí, literalmente, vidas y haciendas.
Habíamos dicho entonces que todo esto que platicamos tenía que ver con la primera parte, ¿verdad? O sea, con la parte privada. Pero ahora vamos a la nueva parte. ¿Recuerdan ustedes en la parte privada qué hicimos? Calculamos el valor actual neto del negocio y dividimos entre la inversión. Eso era lo que hicimos. El famoso ROI, ¿de acuerdo? Ya vimos en la práctica cómo se calcula el VAN. Pues la inversión, ahí está, son recursos financieros. La diferencia, ahora que entramos ya al tema de bienestar, es la forma como calculamos nuestros flujos de caja. Es decir, ahora nuestro VAN no solamente va a considerar lo que llamaríamos los valores financieros propiamente dichos a precio de mercado, sino que ahora lo que vamos a incluir en esos ingresos, a sumar, y en esos costos, es la parte de inversión, la parte de impacto social. Fíjense qué interesante. Es decir, a mí ya me queda claro, ya entiendo cómo se calcula la ROI, ya sé cómo se calcula la ROI anualizada, ya sé cuáles son los elementos que tienen. Ahora, lo único que le tenemos que sumar, lo nuevo que estamos planteando aquí, es que en lugar de, además de considerar a precios de mercado, porque pues los salarios que tienen que pagar están a precios de mercado, ahora le van ustedes a complementar con su estimación, su valoración del impacto social que han generado. Y lo tienen que hacer de tal forma que se puedan sumar, que se puedan incluir en los flujos. Y todo eso, pues, implica lo mismo. Si antes utilizaba precios de mercado, ahora tengo que utilizar mis precios. Tengo que hacer un cálculo de mi valoración. Ese es el tema fuerte. ¿Cómo valoro yo el impacto social que estoy teniendo? Y, desde luego, el costo de oportunidad que eso implica. Muy bien, entonces, nomás déjenme simplemente repetir esto para que, o sea, un poco repitiendo todo lo que dijimos, ¿verdad? La idea es que lo que dijimos es que estamos proponiendo, estamos manejando esta idea de SROI, o sea, retorno a la inversión social. Muy bien, que ese ROI tiene dos componentes, la parte privada y la parte de bienestar. Luego analizamos toda la parte privada y utilizamos la definición que eso se calcula, el ROI, entre lo que se obtiene, entre lo que entra, entre el gasto, pero decíamos que era insuficiente para un año y tenemos que hacerlo para varios años. Y entonces ya metimos las ideas de tasa de descuento, valor en el tiempo y el término de conceptos de volatilidad. Y llegamos al final a la conclusión de un coeficiente anualizado que me dice, si manejo en términos privados, esto es lo que vale mi proyecto, esto es lo que mi proyecto genera, esto es con lo que yo voy a evaluar mi proyecto, vis a vis aplicación de recursos a otras actividades, ¿verdad? O simplemente no hacer nada, o simplemente meterlo al banco. Muy bien. Ahora, lo que estamos añadiendo es que el valor actual neto va ampliando, ahora incluyendo los impactos de la inversión, el costo de oportunidad. Esto sigue siendo lo mismo, son los recursos financieros comprometidos. Muy bien. Entonces vamos a los componentes de bienestar. ¿Cuáles son los componentes de bienestar? Bien. Para esto estamos planteando una metodología, digamos, de la entidad del Reino Unido, de Inglaterra, que desarrolló, fue pionera en todo esto, y que después traducida por el Grupo CIBES, la guía para el retorno social de la inversión, y dándole un poco, pues, la idea de lo que vamos a aplicar ya en forma específica. Esta metodología reconoce las siguientes etapas. Etapa 1, establecer alcance, identificar el KENGI, ahorita platicamos qué es eso. La etapa 2, el crear mapa de efectos, o sea, de resultados de lo que ustedes logran con su intervención. Tercero, evidenciar los efectos y darles un valor. Aquí está la parte más interesante, ¿verdad? Porque ustedes dicen, bueno, ya identifiqué, ahorita vamos a platicar
mi teoría de cambio, quiénes son los participantes, los stakeholders, etcétera. Ya tuve la acción, ya identifiqué cuáles son los efectos esperados y cuáles son los efectos reales. Y ahora lo que tengo que hacer es darles un valor, ¿verdad? Que es la parte que yo diría que complementa lo que habíamos dicho anteriormente. Es decir, a mi flujo de caja, ahora no solamente voy a meterle los ingresos monetarios, que a lo mejor no hay ninguno, le voy a meter ingresos o impactos sociales valorizados y le voy a meter la inversión, que esa pues tiene, eso es, digamos, es un precio de mercado, y para poder compararlos entonces tengo que hacer ese tipo de valoración. O sea, en pocas palabras, tengo que expresar en pesos y centavos el efecto. Establecer el impacto tiene muchos elementos porque a veces pensamos que el impacto es más de lo que efectivamente es. Vamos a ver cuáles son los elementos. Después calculamos ahora sí, nuestro retorno social de la inversión, el ROI. Ahora sí lo vamos a calcular, pero fíjense, ya no es, ahora sí es esta tasa o este porcentaje anualizado de todo lo que hicimos o lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer en varios años. Lo estoy trayendo al presente y estoy diciendo, esto es mi valor para la sociedad de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y luego, pues, una parte muy importante que es repórtalo, úsalo y certifícalo, ¿verdad? Entonces, todo este procedimiento, en estas etapas, nos dan el camino, la escalerita que hay que ir subiendo para llegar, digamos, al final del día decir, señores, esto es lo que he hecho, aquí está mi producto, estos son los resultados, esto valen y por lo tanto denme más, ¿verdad? Porque quiero hacer más, ¿verdad? No es simplemente por mostrarlo, es porque quiero hacer más beneficio, quiero apoyar a más gente y estoy presentándoles a ustedes, si son la sociedad en general o si son un grupo en particular, quienes me pueden aportar recursos para que yo siga trabajando, porque yo no soy una entidad de lucro. Yo no genero ingresos para nosotros y que mira, no, esto es para la sociedad, pero pues hombre, necesito gasolina para seguir trabajando, ¿verdad? Bien, vamos a platicar entonces uno de estos. Vamos primero a establecer alcance, identificar a los stakeholders. Nosotros, bueno, le llamamos el KENGI por una metodología holandesa que utilizábamos, que KENGI significa todos los stakeholders que tienen que ver con un proyecto, por ejemplo, el sector privado, el sector social, los centros de conocimiento, en fin, todos estos protagonistas que reciben beneficios y dan beneficios. Todos los que es el mapa, ¿verdad? De todos los que están participando. Entonces, pues, ¿cuál es el alcance del proyecto? Hasta dónde, ahora sí que hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar, ¿verdad? ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer? Luego, identificar los stakeholders y mapearlos. Pues mira, es Pedrito, Juanito, no, yo lo que estoy interesado es el grupo de niños que tienen, por ejemplo, problemas de alfabetización. No, yo estoy interesado en jóvenes que tienen problemas de drogas. No, lo que estoy interesado son mujeres que fueron abandonadas o estoy interesado en ancianos que están totalmente, digamos, sin posibilidades, o estoy interesado en grupos que no tienen ningún tipo de prestación social. Es decir, el rango de intereses pues es tan amplio como ustedes lo den, ¿verdad? Y hay que identificar pues quiénes son los que están mapeando, quiénes son sonistas. Yo, por ejemplo, pues en el caso que estaba yo en el sector financiero, pues no era tan complicado, pero si, por ejemplo, íbamos a dar lo que le llaman, por ejemplo, un crédito para caña de azúcar, pues teníamos que determinar la red de caña de azúcar, la red de valor, que es desde los ingenios, los beneficiadores, el mercado. Y así, en varios productos tangibles, ¿verdad? Pues había que identificar la red de valor. Aquí lo que ustedes tienen, lo que convendría o lo que hacen seguramente, lo tienen muy claro, ¿cuál es su red? ¿Verdad?
con quiénes se asocian, quiénes están interesados, a quiénes benefician, etcétera, etcétera. Y luego, la otra muy fuerte, que todo esto es un tema, digamos, de preguntas, de gabinete, etcétera, decidir cómo involucrar a los stakeholders en este aspecto. Ya es un ejemplo, ¿no? En quién tenemos efecto, quién tiene efecto en nosotros. Y desde luego aquí viene la parte de la teoría de cambio. ¿Qué cree que cambiará para ellos? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan en la estadística? Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos mis tiempos de agrónomo, hacíamos experimentación agrícola y lo preguntábamos es, oye, hay un nuevo fertilizante, por ejemplo, un nuevo NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio, esta nueva formulación, ¿qué tanto impacto tiene en rendimiento? Y lo que esperábamos es que beneficiara a los productores y cómo, pues, que aplicaran el rendimiento, aplicaran el fertilizante, pero primero había que demostrarles que efectivamente había cambio en rendimiento. Entonces, esa es una teoría de cambio. Yo voy, aplico fertilizante, hago una experimentación, muestro que hay incremento de fertilizante, me voy con los productores, pongo parcelas de demostración, aplican el fertilizante, tienen mayor rendimiento, tienen mayores ingresos, etcétera, etcétera. Pero todo eso implica, por ejemplo, que participa mucha gente, que el centro, la estación experimental, que la escuela de agricultura, que el agrónomo que va, que la empresa de fertilización, que el que compra el grano. Ven, entonces toda esa red, que en este caso yo se las platico para un tema que yo manejaba hace muchos años, pues ustedes seguramente la construyen y tienen su teoría de cambio, que en términos estadísticos alguien diría tienen sus hipótesis de trabajo. Muy bien. Luego, crear el mapa de resultados. El mapa de resultados comienza desde luego con su teoría de cambio, con el mapa de impacto. O sea, algunos llamarían con su marco lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de la agronomía, en el caso, perdón, del financiamiento que damos nosotros, en este caso era para este sector, el problema que teníamos es que la gente en el sector estaba envejeciendo, el sector agropecuario, por un lado, y por otro lado, pues no tenían, digamos, por ese envejecimiento, no tenían el financiamiento que les permitiera, digamos, hacer cosas novedosas. No había cambio tecnológico, los instrumentos financieros no eran los correctos. Y nuestra teoría de cambio es que si podíamos modificar eso, entonces iba a haber una serie de aspectos. Entonces hacíamos nuestro árbol de problemas, nuestro árbol de objetivos, todo lo que ustedes seguramente ya conocen o están estudiando. Identificamos los insumos, ¿qué es lo que usamos? Para el esfuerzo que ustedes están haciendo, pues ¿qué requiere? ¿Verdad? Acuérdense, aquí comienza a dibujarse en la mente nuestro flujo de caja en un sentido nuevo, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a obtener y qué necesito? Y valorar los insumos. Valorar los insumos no es tan complicado por la razón que les decía. Bueno, pues ¿cuánto te voy a pagar? Si son voluntarios, bueno, no te pago, pero pues yo necesito una oficina, hay que pagar la renta, necesito pagar viáticos a la gente que va a la sierra a apoyar a los compañeros, necesito, etcétera, 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 todo lo que ustedes requieren. Y luego clarificar los productos. Bueno, ¿qué van a obtener? Y eso nos lleva directamente, dentro del flujo de caja, nos lleva, desde luego, ¿se acuerdan?, a la parte del flujo. ¿Qué es lo que, entre comillas, están vendiendo? ¿Qué es lo que están entregando? Ustedes no venden, entregan. Pero, ¿cuáles son los productos en concreto? Y describen los efectos. Yo les decía, por ejemplo, que en el caso del fertilizante, bueno, pues lo que está entregando uno es una nueva fórmula para una nueva tecnología para producir maíz. ¿Cuál es el efecto que yo esperaba? Pues que creciera el rendimiento. Igual, ustedes tienen productos que pueden ser sencillos o muy complejos, ¿verdad? Pueden ser paquetes que ustedes entregan, por ejemplo, de alfabetización o paquetes de mejoramiento de la nutrición de los niños o mejoramiento de apoyo a las mujeres solas, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes consideren son sus productos que han definido, y cada producto tendrá pegado, por su teoría de cambio, cuál es el efecto que esperan. Y, por ejemplo, aquí está la etapa 2, ¿se acuerdan los insumos? Ahí está, ¿qué se invierte? ¿Cuánto vale? Bueno, pues hay que ponerle un numerito, pues es a precios de mercado. ¿Y cuáles son los productos? ¿Y cómo describiría usted el cambio?
¿verdad? Otra vez, regresando al efecto del caso de los fertilizantes, pues el cambio es que metiendo el fertilizante va a producir más. Es muy sencillo y estoy consciente de que es muy sencillo el ejemplo que estoy dando y usted es mucho más complejo. Pero quizá es lo mismo, nada más multiplicado. Y repito, para bienes intangibles, donde todo se hace más difícil. Muy bien, ahora, evidenciar los efectos y darles un valor. Entonces, y aquí es donde viene la parte que yo diría medular de todo lo que estamos diciendo. Hay que desarrollar indicadores para los efectos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, otra vez, disculpen el ejemplo, pues en el caso del rendimiento, pues el indicador es el rendimiento, pero más que el rendimiento, el cambio en la utilidad del, digamos, va a haber un impacto sobre la utilidad, sobre el ingreso del productor, pero mi primer indicador es, este productor producía 1 tonelada, 1.2, ahora produce 1.5 toneladas por hectárea, entonces, y los costos cambiaron muy poco, el fertilizante no era tan caro, se lo regaló el gobierno, entonces lo que tiene ahora va a ser un mejor ingreso. Luego, recoger información de los efectos, ¿verdad? Es una actividad que ustedes hacen diario, toda la información que van recogiendo. Establecer cuánto duran los efectos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el caso del ROI anual tiene el problema que es un periodo? Pero todos sabemos que las cosas ni se dan ni se maduran en un periodo. Seguramente muchas de las cosas que ustedes desarrollan, los beneficios que dan, no maduran hasta el primero, el segundo o el tercer año. Otro ejemplo que traigo a colación del sector privado es el llamado Valle de la Muerte, que todo mundo que hace una empresita lo pasa, y el problema es que salga de ese Valle de la Muerte, que es ese momento en que hay pagos, hay amortizaciones, hay deuda y no hay ingresos. Pues todavía no conoce mi producto, tarda en que lo conozcan y entonces pues tengo que sobrevivirlo. Para proyectos del nivel que nosotros manejábamos eran 2, 3 años el Valle de la Muerte. Entonces nos aguantábamos que nos pagaran, ¿verdad? Porque sabíamos citando por ese periodo. Aquí es lo mismo. No es posible que con un año logren ustedes cambios fundamentales. Tiene que madurar el proyecto, la gente tiene que conocerlos, tomar, etcétera. ¿Qué les platico? Esto es una cosa que ustedes seguramente manejan todos los días, los tiempos que les lleva que la gente realmente que se muestren los efectos de lo que ustedes hicieron. Y luego ahí viene el tema gordo, poner el valor al efecto. Y no es un valor que simplemente diga alto, bajo, pequeño, fuerte. Cuando uno estudia estadística, hay varios tipos de variables. Hay variables cualitativas, variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, las variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Bueno, ese tipo de variables se utiliza mucho en ciencias sociales, seguramente ustedes las utilizan, pero en este caso hay que ir un paso más allá, hay que ponerlo en pesos y centavos, es decir, hay que convertir esos efectos en costo o en ingreso. Ahorita vamos a platicar cuáles son las opciones que hay. Entonces, aquí es donde comienza el crujir de dientes, ¿no? O sea, aquí es donde comienza la idea de lo que yo tenía antes como parte financiera privada, ahora la voy a jalar y le voy a meter, le voy a acompañar con mi valoración de mis efectos, porque esos efectos son los que van a representar el cambio. Y aquí está, por ejemplo, indicador, ¿cómo lo mediría? Fuente, ¿de dónde obtuvo la información? Cantidad, ¿cuánto cambió? Duración, ¿cuánto dura? Y aquí entra exactamente una de esas variables que también usamos mucho en estadística, que se llaman los proxies. Cuando yo no tengo una variable, no la puedo calcular por la razón que sea, utilizo un proxy, que en buen español es una variable aproximada, ¿verdad? Se parece a, si calculo esta, dirían los estadísticos, con el coeficiente de correlación muy alta con la otra, con la que yo quiero medir. Si no es estadístico, diría, bueno, se parecen de tal forma que si explico una, estoy explicando la otra, ¿verdad? Entonces, ese tema de los proxies financieros es crítico porque es la forma como ustedes van a transformar sus indicadores
en pesos y centavos, ¿verdad? Entonces, y ahí viene el valor del cambio. Muy bien. Y, por ejemplo, ahí veamos su efecto. Ese es, aquí lo que puse yo es, ¿verdad? La situación actual está en cero. Ustedes participan y logran este efecto, ¿verdad? Y ya lo midieron y luego hay que valorarlo. Pero, entonces, para hacerlo, en la literatura le llaman monetización, porque es un valor monetario, un valor, le damos un valor de mercado, y aquí dice, son aproximaciones, ¿se acuerdan de lo que yo comentaba? Proxies de los valores que el comprador y el vendedor ganan y pierden en la transacción. Y aquí está, la diferencia es que los bienes no son comercializables en el mercado, así que no hay un proceso de descubrir el precio. Por ejemplo, en Chiconcuac ustedes van a producir un nuevo tipo de, digamos, de ropa, que es un mercado textil, lo llevan, ¿y cómo descubren el precio? ¿Cuál es el precio? Pues ven a cómo venden los de al ladito lo que ustedes venden. O si dicen que lo mío es mejor, le subo un poquito, y entonces el de al lado dice, ah, pues yo hago hacer algo igual, y cuando salga al mercado tengo un mejor precio. Es un proceso de descubrimiento del precio. Aquí no hay eso, porque no hay los bienes sociales, nadie está haciendo una valoración como sociedad. Entonces, en este cálculo se utilizan proxies financieros para estimar el valor social de bienes que no son comercializados para los diferentes stakeholders. Al estimar este valor mediante el uso de proxies financieros y combinando estas valoraciones, llegamos a un estimado del total del valor social generado por una intervención, ¿verdad? Recuerden lo que habíamos dicho. Ya tengo mi metodología privada, bueno, pero eso no es suficiente. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregarla y complementarla con la parte social. Pero para meterla a la parte social, necesito introducir esos valores en los flujos de caja, ya sea como ingresos, aumento de ingresos o disminución de costos, cualquiera de las dos. Y eso se va a reflejar ya no en mi ROI financiera, sino en mi ROI social financiera, ¿verdad? Esto es lo que estamos diciendo. Y si consideramos, por eso es un estimado total, porque nos estamos considerando todos los efectos, pero además, no solamente en este periodo, sino en todo el periodo que ustedes estiman de planeación de su organización. Bueno, algunos dicen, no, pues yo voy a estar 5 años. No, pues yo voy a estar 3 años. No, pues yo estoy permanente, pero tengo que definir una etapa, lo que le llamaríamos, lo que seguramente en su área de presupuesto definen como su esquema digamos, de planeación, ¿verdad?, de vida. Hay muchos tipos de proxies y va a depender de la información que tengan, va a depender del fenómeno que están explicando, va a depender de muchas cosas. Y esto tiene una parte técnica, tiene una parte de arte, vamos a llamarlo artesanal, porque se apoya en algunos aspectos duros, pero se apoya en su creatividad, sin lugar a dudas, en esa idea y en su conocimiento, el conocimiento que tengan ustedes. Nosotros decíamos que para un proyecto exitoso se necesitan 2 pilares, uno conocimiento sectorial y otro innovación financiera. O sea, lo que decíamos es, mira, si no conoces tu sector ni te metas, porque pues tú vienes, eres gasolinero y quieres producir aguacate, pues no, mano, solo que traigas ahí un expertazo. Necesitas el conocimiento del fenómeno. Y segundo, pues necesitas innovación financiera, porque no importa el proyecto que hagas, no importa que tanto lo armaste bien, no importa que tan claro tengas la idea, si no tienes el recurso, pues no existe. No pasa de ser eso una buena idea. En este caso, estos proxies son, el desafío es cómo calcularlos. Y hay 2 categorías en este sentido. Una que son los proxies directos. ¿Cuáles son los proxies directos? Pues ahorros de costos, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita vemos algunos ejemplos. Hay otro que son los costos marginales, que es la diferencia entre lo que ustedes pagarían si no hubiera la intervención y lo que pagan efectivamente, es un costo marginal. O el incremento de ingresos que puede surgir porque está sucediendo algo que representa un incremento de ingresos a ustedes. Todo depende si lo ven como ahorro de costos o incremento de ingresos. Y los proxies indirectos, la preferencia manifestada, la disposición de un agente a pagar, de la gente a pagar. Hay una laguna preciosa, hay un lugar de ecoturismo,
pero pues la idea es alguien quiere hacer este proyecto de ecoturismo, pero el problema es que por ahí están los desarrolladores que quieren hacer otro tipo de negocio, digamos que no está muy relacionado con el ecoturismo, pero que bueno, ahí vienen. Entonces a la gente, oigan, ¿quién está dispuesto a pagar para que, o voy a poner de otra forma, ¿quién está dispuesto a pagar una cantidad adicional para que este hotel que tengamos a ecoturismo, pagar un poquito más de lo que pagarías por un hotel de esos masivos? ¿Por qué? Porque estás conservando la naturaleza, etcétera. O sea, tiene una serie de externalidades positivas que son muy interesantes. Externalidades positivas le llaman aquellos beneficios que surgen y que no inciden sobre su estructura de costos. Externalidades negativas son aquellas que inciden sobre estructura de costos, pero que ustedes no son culpables. Por ejemplo, el tema de ríos, que se llama aguas río abajo, ¿verdad? El de arriba contamina y el de abajo lo está pagando. Oye, pero pues yo no tenía nada que ver, pues sí, pero a ti te tocó. Es una externalidad negativa. Ustedes lo que generan normalmente son externalidades positivas que inclusive inciden sobre la estructura de costos de las familias, ya no de las empresas, les bajan, vamos a llamarle así, esto. Luego hay una valoración contingente, la disposición a recibir una compensación, una preferencia revelada, un precio hedónico y costo del viaje, valor del tiempo. O sea, por ejemplo, costo del viaje y valor del tiempo es el caso clásico de sus, digamos, de sus voluntarios que van y que gastan su tiempo y que dicen, yo estoy haciendo esto, es un beneficio, pero eso hay que valorarlo. O sea, el hecho de que ellos vayan y no estén cobrando, bueno, para ustedes no tiene un costo, pero sí tiene un costo en términos de tiempo y tiene un ahorro y un beneficio para los beneficiarios, los que van a recibir el apoyo de los compañeros voluntarios. Todas estas formas, esas hay que detallarlas, ¿verdad? Hay que dar ejemplos, etcétera. Pero aquí les pongo, por ejemplo, este es un ejemplo, un participante, una persona con problemas de salud mental. El efecto esperado con su intervención es que hay una mejora en la salud mental y hay varios indicadores que pueden utilizar. La cantidad de tiempo dedicado a socializar, el grado en que los participantes se involucran en nuevas actividades, el grado de uso de servicios de salud mental. Vean ustedes que todos estos son indicadores, vamos a llamarle, de variables cualitativas, ¿verdad? Y cuantitativas algunas, pero no están expresadas en términos de dinero, ¿verdad? Grado, ¿sí? ¿Cómo le meto yo a ingresos grado, ¿verdad? O cómo le meto a ingresos el grado de uso de servicios, o cómo le meto a ingresos la cantidad de tiempo. No tienen ese, no tengo directamente así como está la forma de integrarlos. Entonces, lo que utilizo es una proxy. Por ejemplo, si la idea es que ellos gasten más tiempo a socializar, bueno, ¿cuál sería lo que ustedes están apoyando que esto suceda? Y lo que le están ahorrando es el costo de inscripción a un club o red social. Eso tiene un valor, ¿verdad? Ustedes lo están pagando, pero lo que se expresa es, a ustedes les aparece como un costo, pero en realidad es un ingreso que se les da a las personas que no están pagando esto. En evaluación de proyectos, tenemos dos formas de evaluar proyectos. Una forma que llamaríamos privada, cuánto vale en un proyecto grande, cuánta mano de obra, pues hay que pagar la mano de obra, cuál es el salario, etcétera. Pero en proyectos en donde lo que estamos en una situación de desocupación muy alta, entonces realmente cuando ustedes están dando empleo a la gente, bueno, si es un costo del proyecto como tal, pero es un beneficio, y entonces cuando lo valora uno, en lugar de ser un costo, es un ingreso para un análisis social del proyecto. O por ejemplo, los impuestos, ahí es más claro. Para un proyecto visto privadamente, pues el impuesto es un costo, evidentemente. Pero si lo ven ustedes socialmente, en otro contexto, en un contexto más de economía social,
lo que lo ven es como un ingreso porque es dinero que entra a la sociedad y que se va a utilizar, por ejemplo, para fines de salud, etcétera, etcétera. Muy bien, este es un ejemplo. Otro ejemplo es el tema del medio ambiente. El efecto esperado, por ejemplo, menos basura, ¿verdad? Esperamos que por nuestra acción hagamos una campaña para promover que la gente tire menos basura, sea más cuidadosa, etcétera, lo que ustedes quieran. Ya ven que hay muchas campañas en esto y hay cosas muy loables que se están haciendo al efecto. ¿Y cuál es el indicador? Bueno, pues si la cantidad de basura que va al vertedero, voy bien, si esa cantidad de basura que va al vertedero, pues es menos. Ya afortunadamente estamos logrando ese el efecto y también bajé el nivel de emisiones de carbono. Y otra vez volvemos al mismo tema. Sí, pero ¿cómo le sumo basura? ¿Cómo sumo basura con pesos? ¿Cómo sumo nivel de emisiones con pesos? Ah, bueno, le tienes que dar un valor. Y entonces, por ejemplo, un proxy, en este caso, sería el costo de los vertederos. En el momento que hay menor cantidad de basura, baja el costo de los vertederos y, por lo tanto, este es un aspecto que hay que integrar a la evaluación como un beneficio. De hecho, lo pueden ver ustedes como un ingreso, ¿verdad? O el costo de emisiones de CO2. Ahí tienen que valorar cuánto le cuesta a la sociedad, entre comillas, que tenga emisiones de CO2, ¿verdad? Cómo se refleja en términos generales, por ejemplo, de mayores problemas de salud, etcétera. Pero en términos de la comunidad particular en la que ustedes trabajan, pueden hacerle su emisión de huella de carbono. Eso es una forma de hacerlo. Inclusive hay actividades muy interesantes. Menciono un caso de un evento que se lleva a México, que se llama Barra México, donde lo que se hace es traen eventos de personas de todo el mundo, expertos, en este caso de destilados, pero las personas que vienen, que usan aviones, que generan emisión de carbono, que generan todos esos problemas que sabemos, le dicen, oye, de la cuota de inscripción, ¿por qué no le pones un poquitito para que compense la contaminación que estás generando? No por mala onda, ¿no? Simplemente porque estás transitando. O, por ejemplo, porque esto se hace en lugares grandes, se juntan 5,000 personas, y pues ya se me dijeron ustedes los problemas que se generan ahí. Entonces, esa idea es una forma de darle, ¿se acuerdan que hablábamos de las variables proxy? Bueno, la variable proxy es cuál es la disponibilidad que tienes tú para pagar, para compensar por la emisión de carbono que generas, y entonces eso ya está en pesos centavos. Dice, no, pues mira, ¿cuánto quieres? Pues mira, del total de la inscripción, que pueden ser 1,000 pesos, pues ponle 30 pesos. Y esos 30 pesitos los juntan ustedes con todos los que vienen a estos eventos, y entonces se van con una de estas organizaciones que tienen proyectos de conservación del bosque o proyectos de conservación de especies en peligros de extinción, y les dan los recursos, pero ya le pusieron pesos, centavos a esto. Muy bien. Ahora, establecer el impacto. Aquí el tema es que hay varios elementos que entran cuando ustedes hacen un impacto, porque todo se está moviendo. No es como en las ciencias exactas que pueden ustedes controlar. En la física controlan, en la química controlan. En ciencias sociales no se puede, o en las actividades sociales no se puede controlar. Todo se está moviendo. Mientras ustedes se están moviendo, hay otros que están moviendo, el gobierno se está moviendo. Entonces, ustedes, para tener una verdadera evaluación de su impacto, tienen que deslindar lo que ustedes hicieron de otros efectos. Y para eso tienen que incluir lo que le llaman el contrafactual y desplazamiento, la atribución, el decrecimiento, y entonces ya calculan su impacto. Más fácil, se los voy a poner aquí. Este es su impacto aparente. Pero miren ustedes, su impacto está conformado de varias partes, de varios elementos. Algunos tienden a elevar el impacto y otros tienden a disminuirlo.
porque el contrafactual, pues ya saben, es la tendencia, ¿verdad? Los médicos le llaman la prognosis. Oye, pues tengo esta enfermedad, ¿cuál es mi prognosis? Mi prognosis es, ¿qué pasaría si no hago nada? ¿Qué pasaría si no tomo la medicina? Entonces, es el contrafactual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tendencia, por llamarle así? ¿Verdad? La tendencia puede ser creciente, decreciente, pero vamos a plantear lo que sea creciente esa tendencia, pero una tasa muy inferior a la que ustedes piensan que deba suceder. Luego, no, ustedes no son los únicos que están actuando sobre los beneficiarios. Por ejemplo, si hablamos del tema de salud, bueno, pues está el Seguro Social, está el ISSSTE, está el nuevo sistema, están los doctores privados, en fin, es una cantidad tremenda de otros stakeholders, entre comillas, aunque no directamente, o que están dentro de su ecosistema. Otra forma de hablarle a su red de valor, la forma quizá más nueva es el ecosistema en el que ustedes se mueven, en el que marcan ustedes su participación. Entonces, vean ustedes, ellos también apoyan algo, quizá poquito, pero apoyan. Entonces el impacto. Y ahora aquí viene el de ustedes, que puede ser muy alto, pero resulta que los recursos que ustedes utilizaron pueden estar probablemente generando un desplazamiento de otras actividades que se pudieran llevar a cabo. O sea, el costo de oportunidad de esos recursos también hay que considerarlo, porque esos costos pueden tender a disminuir el impacto que ustedes tienen. Entonces hay que limpiar, entre comillas, hay que limpiar su impacto total, hay que quitarle el contrafactual, los otros actores, el costo de oportunidad. Y lo que queda, ese es su impacto. Del efecto total que ustedes evaluaron, entonces ustedes transparentan cuál es la parte que es responsable de ustedes. Otro ejemplo los voy a poner en el caso del fertilizante. Oye, pues fíjate que mi fertilizante fue muy bueno, y entonces subió rendimientos y entonces generó la utilidad. Oye, pues espérate, resulta que cuando usó fertilizante, pues también metió una semilla mejorada y entonces eso mejoró el rendimiento. No, y también le dimos más crédito, no, y también. Entonces resulta que el incremento en la utilidad, pues dio, pero una parte de ese incremento en la utilidad se debió a mi intervención, lo demás fueron otros factores. Y yo tengo que deslindar qué fue lo mío, qué fue lo que yo hice, porque eso es lo que voy a agregar en mi tasa interna. Algunos, como decíamos, es aumento, ¿verdad? Ahí tenemos, hay que tener las unidades, el valor, el proxy, la disminución, está en lo que ya les habíamos dicho, ¿no? El contrafactual, desplazamiento, costo de oportunidad, es medida de la cantidad de efecto que habría pasado aún si la actividad no hubiera tenido lugar, cuánto el resultado fue causado por la contribución de organizaciones y personas, cuánto afectó el uso de los recursos de intervención sobre otras intervenciones. Yo hice una cosa, pero dejé de hacer otra. Muy bien. Y para terminar, entonces, pues hago mi proyección al futuro. ¿Por qué? Otra vez, ¿recuerdan ustedes que teníamos que hacer el flujo? Y eran varios periodos. Hago mi proyección al futuro, calculo mi valor actual neto, que ya sé cómo calcularlo ahora, calculo mi porcentaje o mi razón, quiera que ustedes quieran, y hago mi análisis de sensibilidad. Y estimo mi periodo de retorno. Ahí está un ejemplo, ¿verdad?, de un, digamos, hipotético, de una actividad en la que ya sumando la parte que llamaríamos financiera y la parte social, se tuvo un flujo, ahí lo tienen ustedes, 82,000, la actividad creció, es decir, decayó fuertemente en el año 2, también en el año 3, se comenzó a recuperar en el año 4, en el año 5, etc. El valor actual neto fue 81,740, mi inversión fue de 42,775 y mi RCOI, o sea, el retorno social de mi inversión fue, si lo miden ustedes en términos de razón, es 1.90, ¿verdad? O sea, por cada peso que metí, generé $1.93, o si lo quieren ver ustedes en términos de porcentaje, tienen 193%, ¿verdad? Este es el dato que incluye todo, y la riqueza del dato es, bueno, es un dato, es un número,
pero es un dato que ya les permite a ustedes hacer todas las cosas que decía anteriormente, presentarlo, compararlo año con año, ver cómo vas, cómo se evalúa, porque ya les da un concepto duro y además, importante, tienen ustedes todo el análisis, la metodología para llegar a esas conclusiones, ¿verdad? No surge de que se me ocurrió, no surge de que me parece, ¿no? Mira, aquí está la metodología, aquí están las fuentes, porque ya ven que hay que ir haciendo los cuadros. Tengo una teoría de cambio. Vean que está estructurado para llegar a este resultado, que, bueno, en este caso esperamos que les sea útil. En el caso financiero, pues decide, les digo, vidas y haciendas, ¿verdad? Porque una persona quiere hacer un proyecto, le mete todos sus activos, todo su dinero, su capital, y el proyecto fracasa. Bueno, pues es que no hizo un buen cálculo de su ROI, llamémoslo así, o de su ROI anualizado, o de su valor actual neto, ¿verdad? Y en este caso, las consecuencias son que no llegaron a lo que ustedes querían, o lo que están pensando que sucedió no sucedió. Pues, y lo otro, pues es ya más un tema de comunicación, reportar a los stakeholders, o sea, los resultados, certificar, etcétera. Lo que yo les decía, ¿no? Es esencialmente, aquí tienen ustedes un proceso estructurado, una metodología a seguir, unas reglas que les dan a ustedes, yo pienso que más robustez para poder evaluar lo que están haciendo, porque lo ponen en el lenguaje que todos entienden, o todos entendemos, pesos y centavos. Simplemente, pues, les agradezco mucho haberme escuchado. Ojalá y este material les sea de utilidad, porque es una guía, definitivamente. Tiene una parte muy amplia, una parte técnica, como vieron ustedes, utilizamos estadística, lo dijo Roberto. Utilizamos estadística, utilizamos economía, utilizamos finanzas, utilizamos temas de ciencias sociales, utilizamos teoría de cambio, utilizamos indicadores, es toda una gama de instrumentos como nuestra herramienta de análisis, las conjuntamos y todo queda resumido, expresado en este coeficiente. Y entonces no es sencillo, como repito, tiene una parte técnica, pero tiene una parte artesanal y creativa muy interesante. Pues señores, muchas gracias y señores, les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, papá. Seguramente hay algunas dudas y realmente, como vieron, es un tema complejo. Había algunos comentarios acerca de los videos, si se graban, como lo comenté en el chat, estarán tanto en el YouTube de la HAP, y pueden, si ustedes son usuarios de Twitter, pueden acceder muy rápido al canal de YouTube de la HAP a través de su Twitter. Ya veo que, por ejemplo, está en el YouTube nuestro taller de herramientas gratuitas para la medición de impacto que dimos hace, me parece que la semana pasada. Entonces, estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias a todos. El jueves nos vemos precisamente para el webinar llamado Métodos para asignar valor al impacto social de un donativo. Es donde, pues, precisamente el papá va a hablar de, por ejemplo, profundizar del tema de costo-oportunidad, la asignación de proxies, etcétera. Y la próxima semana, ahora sí que otra vez conmigo, estaremos llevando a cabo el taller cómo realizar un diagnóstico participativo. Este es el martes 29, si me lo corroboras, Jackie, y el jueves 1 estaremos dando cómo hacer un marco lógico en 4 sencillos pasos. Muchas gracias a todos. Gracias, Jackie. Les mando muchos saludos. Nos vemos este jueves y el martes y otra vez el próximo jueves. Muchos saludos. Muchas gracias. De parte de la Junta de Asistencia Privada, agradecemos la participación del doctor Félix Carballo Cárnica y del doctor Roberto Carballo Escobar por su participación en esta plática nombrada Cálculo Social de la Inversión el 22 de septiembre del 2020. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y les invitamos a estar pendientes del programa de capacitación en el sistema. Ya lo pueden consultar, ya tenemos nuevas actividades para la siguiente semana para que puedan inscribirse y participar.
Si tienen alguna duda, con mucho gusto los estaré teniendo en mi correo electrónico. Es jmaya@jap.org.mx y esperen la retransmisión de este webinar en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de la Junta. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos.